Quiero contarles que hace como unas 4 semanas, yo al tema de los sueños, tengo una esposa que ella sueña mucho y normalmente casi siempre cuando ella sueña, lo que sueña ocurre, sucede. Tiene como un don bastante especial de parte de Dios, pero yo he sido como un poco incrédulo en esa área. Y pues resulta que acá tuvimos la visita de alguien que ministró acerca de los sueños. Y después de ese día, yo como que empecé a cambiar la visión acerca de los sueños. Y hace como 4 semanas tuve un sueño, y en ese sueño se acercaba el pastor Harold y el pastor Andrés. Y en Lismar y yo estábamos como en una casa. Y ellos se acercaron a la casa y querían contarnos algo. Y habían varias personas del liderazgo acá de la congregación. Y nosotros estábamos reunidos en la sala y las personas nos decían como que ahí viene el pastor Andrés y el pastor Harold. Y yo como que en el Señor estaba como que, ¿quieren decirle algo a ustedes? No sabía qué era. Eso fue 2 días antes de que a los 2 días después del sueño, valga la redundancia, el pastor Andrés me dice, hey Carlos, te toca predicar el 27 de noviembre. Y yo, ay Dios mío, ¿será que eso es lo que Dios quiere decirme hace 2 días cuando soñé? Entonces, pues hoy estoy acá, ya llegó el 27 de noviembre, no sé por qué pasó tan rápido. Pero sí, bueno, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad. Y esta palabra, pues vino a mi vida, me encanta mucho este tema, pero esta vez, de una forma diferente, Dios me lo mostró. Y veía, cuando estaba orando por la palabra, Dios me mostró como una caja fuerte, y por ahí hay una imagen de una caja fuerte. Y cuando veía esa caja fuerte, normalmente cuando uno ve una caja fuerte, decía, ya está por ahí la imagen, uno necesita, para uno saber qué hay adentro de esa caja fuerte, en la mayoría de las veces uno necesita como una clave secreta. Y lo que Dios me mostraba para este día es hablar acerca de esa clave secreta. Y cómo en nuestras vidas hay cosas que están dentro de una caja fuerte, o Dios a veces tiene como una caja fuerte, pero nosotros para entrar a lo que está allí necesitamos de una clave. Y así que vamos a la palabra, a 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos allí muy importantes para este tema. 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a ir desde el verso 1 hasta el 10. Lo leo aquí rápidamente. Está el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, creo que ya lo tenemos por allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber de vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Se parece a mí ahorita. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el apóstol estaba diciendo, yo cuando fui a predicarles a ustedes, lo que propuse en mi corazón fue lo único fue hablar de Jesucristo y a este crucificado. O sea, no quiero hablarles de más cosas sino de Él, como colocando al Señor como la base fundamental de lo que Él le iba a ministrar. ¿Para qué? Para que la fe de ellos no fuera fundada en la verdadera roca, que es Jesús. No en ninguna otra cosa, no en ninguna otra enseñanza excelente, o en un conocimiento humano. Era lo que Él quería dar. Entonces, siguiendo acá más adelante, en el versículo 6, sin embargo, esta parte es muy importante, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que pertenecen. O sea, como diciendo, cuando habla de príncipes, habla de gobernantes, de personas que gobiernan el mundo, de personas que están en la élite. Está diciendo que no está hablando nada, no tenía nada que ver con eso, lo que él quería decir. Entonces decía el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, esas cosas que hablaba él entre ellos, ni los gobernantes de este mundo sabían nada, o sea, ni tenían idea de lo que él estaba hablando. Y me perdí por aquí, ajá. Miren lo que dice aquí. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, diciéndole, si estas personas, si estos gobernantes fueran conocido esto, ni se fueran atrevido a crucificar a Jesús. O sea, está hablando de algo súper mejor, digámoslo así, de lo que ellos de repente dominan como gobernantes, los conocimientos que ellos tienen. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó de antemano para los que le aman. Aquí estamos personas que amamos a Jesús, ¿no? Ahora miren esto, el versículo 10. Pero, dice pero, y yo me detengo allí porque cuando yo veo un pero en la Biblia, en la Escritura, no sé si usted a veces ha conversado con alguien que le dice, hey, todo esto estuvo bueno, pero... Y viene algo que, ese pero es como que diciendo, o sea, lo anterior estuvo muy chévere, pero, y ese pero como que anula un poquito lo anterior porque viene algo como que más importante, digámoslo así. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esa palabra, pero Dios nos la reveló, eso es lo que vamos a hablar hoy. Es la clave secreta, la revelación. Está diciendo que a nosotros Dios nos lo reveló. ¿Y qué significa eso de revelación? Pues para los que les gusta anotar, revelación viene de un origen, de una palabra que se llama apocalipto, que quiere decir quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar. Ahorita en la alabanza estábamos y Ani fue guiada de parte de Dios a leer Apocalipsis 1:10. Y dice que estaba en el Espíritu. Entonces cuando estamos en el Espíritu se nos son manifestadas cosas que si no estuviéramos en el Espíritu no las podemos entender. Entonces la revelación que tuvo, pero Dios no la reveló a nosotros, de eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a mostrar como un ejemplo de qué es tener una revelación y qué es no tener una revelación, porque es importante. Me llama la atención, hay un ejemplo de Juan el Bautista y de algunos judíos, está en la Escritura, y por aquí creo que lo tenemos. Juan el Bautista ve a Jesús y la declaración de él es, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo, y más adelante otra declaración que dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista ve a una persona, ve a Jesús, pero él no estaba viendo a una persona, estaba viendo un cordero. Y ese cordero, ¿qué iba a hacer? Quitar el pecado del mundo. Él no estaba viendo una persona, un ser humano. Él tenía una revelación, estaba viendo un cordero. Y conforme a esa revelación que él tuvo, él vivió. Qué tremendo cómo Juan el Bautista pudo saber, apenas lo vio y dijo, ahí está el cordero. Quiere decir que la relación que Juan el Bautista tenía con Dios le había ya como anticipado, cuando venga Jesús, este es el cordero. Y tienes que tratarlo como al cordero. Qué tremendo, ¿no? Ahora miren unos judíos que vieron al mismo Jesús que vio Juan el Bautista. Y la declaración de ellos fue, bueno, algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que él era el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Las mismas personas
que vieron al mismo Jesús que vio Juan el Bautista. Estos judíos lo vieron y no vieron que era un cordero, no vieron que era el pan que descendió del cielo. Ellos dijeron, este no es el hijo de María, nosotros conocemos a sus hermanos. O sea, estaban totalmente fuera del Espíritu. Entonces, cuando viene Jesús a nuestras vidas, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cuál es la revelación que tenemos de Él? Porque conforme a esa revelación que tenemos de Él, vamos a vivir. Y a mí me llama mucho la atención cómo, imagínense el Señor cuando escuchaba a estos judíos hablando, ¿qué pudo haber pensado el Señor? Pudo haber pensado muchas cosas. Oye, estos atrevidos, ¿cómo se atreven de decir que es? O sea, Él estaba tratando de revelarse a su vida como el pan de vida, el que descendió del cielo. Y esto decía, no, este no es ningún pan. Yo conozco, él nació aquí en la tierra. O sea, totalmente aparte, o sea, totalmente perdidos de quién era el Señor. Y viendo este versículo, pues yo me evaluaba anoche. Déjeme decirle que anoche no dormí mucho. Cada minuto que pasaba era eterno. Y eran como las 12 de la noche y me dio por entrar al canal de YouTube de Comunife. Y yo dije, voy a revisar de las últimas 10 enseñanzas que hemos recibido, cómo han afectado mi vida. O sea, qué he recibido de revelación de esas últimas 10 enseñanzas. Y pues bueno, aquí las anoté, muy juicioso. La semana pasada, el pastor Jaro compartió acerca de todos podemos conocerle, todos podemos conocer a Jesús. Tremenda enseñanza, ¿no? A la semana, voy a decir las consecutivas, las últimas 10. El top 10 de Comunife. Ok, después, anterior a esa, la pastora Liliana enseñó acerca de somos linaje escogido. Muy buena también. Conseguimos a nuestros hermanos Rafael y Paola, moriste por amor. El pastor Harold, pacto generacional. La pastora Brenda, asombroso Jesús. El pastor Harold, cultivemos la honra. El pastor Andrés, por fin en la tierra prometida. Y déjeme decirle que, perdonen que hago un paréntesis en esta. No es que las otras no fueron buenas, ¿no? Pero esta a mí me llegó a donde era. Cuando el pastor hablaba de la tierra prometida, él decía que no solamente era llegar, llegamos a la tierra prometida, todo chévere, no. Era el principio para seguir avanzando. Y en el momento de que nosotros estamos viviendo con las cosas que estamos desarrollando acá en la ciudad, con el béisbol y todo eso, conseguimos unas metas buenísimas, pero apenas era el principio, porque ahora es que estamos dándole, porque ahora es que falta terreno. El momento definitivo, también la predicó el pastor Harold. Ani estuvo con la enseñanza de vida de hijo. Y en esta, perdonen que haga otro paréntesis, mi versículo favorito de la escritura es Juan 1:12. Y ella ese día llamó a su mamá y entonces ella decía, ¿cómo opera esto? Entonces ella decía, ¿quién le dice a nuestros hijos que somos sus padres? Nosotros le decimos a nuestros hijos que somos sus padres. ¿Y qué le toca a nuestros hijos? Creer. Y así mismo opera, nosotros tenemos que creer que es nuestro Padre. Y con ese ejemplo tan sencillo, Juan 1:12 para mí recibí una revelación aún mayor de la que he podido tener de ese versículo. Y estuvo Jani Sorial en una reunión, también estaba allí en el canal de YouTube, hablando, ese día habló de los sueños. Y de a partir de ese día fue que yo me puse un poco más juicioso con los sueños. Entonces yo estaba evaluándome como que de todas estas enseñanzas que hemos recibido, ¿cuánto porcentaje de ellas han sido reveladas en mi vida? Y no solamente lo hago yo les invito a que ustedes lo hagan. Visiten el canal de YouTube y hagan lo mismo que dice ayer. Si lo pueden seguir ahorita, por favor, no está mal. Tiene 300 y algo seguidores para que lleguen unos 100 más seguidores hoy. Y allí es el reto. ¿Cuánto porcentaje se nos ha sido revelado de lo que recibimos? Porque eso es súper importante. Ese porcentaje de revelación es el que nos va a llevar a caminar sobre eso. No podemos caminar sobre lo que no nos ha sido revelado. Solo podemos caminar sobre lo que sí nos ha sido revelado. Entonces, por acá hay un ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 18, y ahí vamos a ver la vida de Pedro.
En la vida de Pedro sucedió un hecho importante que tiene que ver con la revelación, con la clave secreta. Y hablando de Pedro, vamos a reflejar de nuevo la caja fuerte cerrada. La caja fuerte cerrada y después hay una imagen con la caja fuerte ya un poquitico abierta. Entonces, así estaba Pedro en este momento, con la caja fuerte cerrada, todavía no tenía la clave secreta. Entonces, en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante, el Señor Jesús dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le preguntó a sus discípulos: ¿qué anda diciendo la gente que soy yo? Entonces sus discípulos muy juiciosamente: bueno, uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista. Ellos respondieron y de repente Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Madre mía, se les metió en la casa ahí, se les metió en la cocina. ¿Y ustedes qué dicen? Y me imagino que por el carácter de Pedro, que era como más efusivo, como más explosivo, no era que los demás no sabían, no, me imagino yo. Pero él salió y dijo algo. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí yo creo que la caja fuerte se abrió para él. Y miren lo que dijo Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí nos damos cuenta que la revelación viene directamente del Padre que está en los cielos. Y Jesús yo siento que Jesús como que se emocionó y le dijo: bienaventurado eres. Y ahí vamos a la segunda definición básica de hoy. La primera era revelación. Y la segunda definición básica de hoy es bienaventurado. Y bienaventurado significa supremamente bendecido, afortunado, bendecir, bienaventurado, dichoso y glorioso. O sea, por Pedro tener la revelación de que era el Hijo, sobre su vida vino una declaración del mismo Jesús y le dijo bienaventurado. Quiere decir que cada uno de nosotros, cuando tiene una revelación de parte de Jesús, que somos bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Supremamente bendecido, afortunado, bendecir, bienaventurado, dichoso y glorioso. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas y se nos reveló, en eso fue lo que nos convirtió en personas bienaventuradas. Porque tuvimos una conexión con Él, que en muchos de los casos fue algo milagroso, fue algo que nunca lo pensamos, fue algo que nunca lo planificamos, fue algo que no estaba en nuestros planes. En el caso mío, en el año 2006, cuando vivía en Venezuela, en la comunidad cristiana de fe en Venezuela, Guacara, algunas personas nos invitaban a la iglesia y yo no iba. Y mis hermanos, mi mamá fueron primero que yo. Y me decían: ¿y tú no vas a ir? Y yo: ¿qué vas a estar yendo a iglesia? Yo estoy jugando softball, yo estoy jugando béisbol, hermano, y tengo 4 juegos, ya yo voy a perder el tiempo en esa iglesia. Y ellos fueron una vez y no fueron más. Eso fue 3 meses antes de que yo llegara, y cuando llegué de ahí en adelante, Dios tocó mi corazón. Eso no estaba en mis planes. Y fue un encuentro, y le voy a contar un testimonio, en un encuentro en un inodoro de una empresa, en donde yo me sentía en una situación súper mal y le mandé un mensaje a alguien que siempre me predicaba y él me dijo: ahí donde estás, arrodíllate y pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho. Y en ese inodoro yo me arrodillé y les voy a contar otro testimonio. Antes de pararme acá, fui al baño y me arrodillé en el inodoro de acá y le dije: Señor, gracias porque estoy acá. En el 2006 estuve en un inodoro dándole gracias a Dios. Y ahorita fui al baño y no sé si los servidores me vieron salir como 4 veces. Y fui y le dije: Señor, hoy estoy acá en el inodoro de este hotel, pero esto para mí significa mucho porque tú me sacaste de aquí. Y ahora estoy acá. Y entonces, saliendo de ese paréntesis, Pedro recibe esa palabra de parte de Jesús. Y me imagino que la vida de Pedro a partir de ese tiempo, pues tuvo que haber cambiado. Yo quiero contar algo breve acá. Nosotros estamos acá en Colombia desde abril de este año.
En octubre del año pasado, nosotros, en mi familia, estábamos en Perú y queríamos ir a México, porque decíamos, nuestro hijo juega béisbol, en México está cerca de los Estados Unidos, eso por ahí están las escuelas de Grandes Ligas, cerca de Estados Unidos, ya estábamos hasta conociendo personas allá. Y con el pastor Jaro nos reuníamos cada 15 días de cuando estábamos en Perú. Y pues bueno, pastor, nos vamos a México, ¿qué opina usted? Bueno, empezamos a orar por eso fue en octubre. Y yo empecé a buscar contactos en México, ligas en México. Ya había contactado a personas por redes sociales, había mandado videos de nuestro hijo jugando. Traigan ese muchacho por acá, ese muchacho es demasiado bueno. Aquí hay escuelas, aquí hay de todo. Y estábamos en Perú, teníamos una escuela de béisbol, pero no era muy conocido el béisbol. Bueno, en diciembre estábamos orando por ese propósito. Y en diciembre, estoy en la sala de mi casa allá en Perú y Dios me da una palabra y me dice, váyanse a Barranquilla, me dice. Y yo, ¿y qué? ¿Barranquilla? ¿Qué yo voy a hacer Barranquilla? Yo no sabía que aquí en Barranquilla existía el béisbol, yo no sabía que aquí en Barranquilla... yo no sabía nada de Barranquilla, pero sí sabía que aquí había una congregación que ya me estaba cobijando desde hace 2 años. Porque por esa cámara que está allí, juiciosamente, por 2 años consecutivos nos congregábamos y los veíamos a ustedes y estábamos ahí gozándonos en la alabanza y de las enseñanzas. Y Dios me dice, ahora vayan a Barranquilla. Le contamos al pastor Jaro, bueno, vamos a orar por eso. Pues dijimos, humanamente, como decía, como al principio leíamos que el apóstol no quería hablar de nada de sabiduría humana, sino quería mostrar a Jesucristo y al crucificado. Nosotros empezamos a orar y ya todas las cuentas que habíamos sacado humanas de México, en ese solo segundo se fueron. Y empezamos a entrar en el espíritu para lo que Dios quería en Barranquilla. Para resumir el cuento, pensábamos venir en diciembre de este año. Y Dios empezó a hacer cosas, la revelación se hizo fuerte en nuestra familia y empezaron a abrirse puertas, empezamos a escuchar buenas noticias. Y resulta que el día que llegamos acá, humanamente uno como cabeza de hogar, uno piensa, bueno, vamos a ahorrar dinero, vamos a comprar esto. Pastor, ¿cuánto cuesta ya una nevera? Pastor, ¿cuánto cuesta ya una cocina? ¿Cuánto cuesta? Y el pastor me decía, tranquilo hijo, que el que invita paga. Y yo, el pastor siempre, ¿por qué me dice eso? Y el pastor, tranquilo mijo, que el que invita paga. Y yo, empezó esa frase a internalizarse. Y cuando llegamos acá, llegamos a un departamento que tenía todo amoblado, que tenía computadora, que tenía cama, que tenía nevera, tenía cocina. Porque la iglesia aquí en Barranquilla sintió, no sé, la revelación que Dios nos dio, o sea, se empezó a hacer vida acá. Y después me enteré porque la semana siguiente estábamos acá, fuimos al cumpleaños de Cristian. Y Ani y Diana nos contaban, no, cuando ustedes venían, nosotros cuadramos esto, vamos a comprarle esto, vamos a comprarle aquello. Y yo preocupado porque tenía que comprar cosas y el pastor me decía, tranquilo, que el que invita paga. Y llegamos acá y Dios nos ha bendecido. Hago la comparación con lo que Dios le dijo a Pedro. Bienaventurado eres. Dios nos dijo, váyanse a Barranquilla, aceptamos. Y Dios nos dijo, bienaventurados son. Y llegamos acá y damos gracias a Dios por eso. Estamos experimentando y viviendo la bienaventuranza de Dios que vino por una revelación que Él nos dijo en una sala de la casa que viniéramos a Barranquilla. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces, y a ustedes no me había dado el tiempo. Porque de verdad, cuando llegamos acá, o sea, sentimos que, y mi hijo me dice, papá, el pastor Jaro es nuestro abuelo, ¿verdad? Es mi abuelo, ¿verdad? Y allá en Barranquilla, ellos son todos nuestros tíos y nuestros hermanos. Y yo, sí, pues como aquí somos extranjeros, él en su corazón, él siente eso. Y yo le digo, bueno, hijo, es así. Y él nos lo ha transmitido a nosotros. Y acá nuestra familia han sido personas acá. Y Dios sigue haciendo cosas, Y ha sido porque en una sala, Dios dio una palabra y Dios viene haciendo cosas. Y así como lo hemos experimentado nosotros, cualquier persona que ama a Jesús, Dios tiene cosas ahí para los que le aman. Y cuando los buscamos, Él las revela y nos hace bienaventurados. Vamos a avanzar un poco más. Hablando de Jesús. Jesús era un hombre, 100% hombre, 100% Dios, que hablaba espiritualmente.
Y él le hablaba cuando sus discípulos le preguntaban cosas, él le respondía espiritualmente y ellos se quedaban como que, ¿y este qué estará diciendo? Miren lo que dijo Jesús cuando comenzó a predicar. El libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando Jesús comenzó a predicar, dijo algo transformador. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Y aquí viene esta palabra, ¿por qué? Cuando yo escucho una palabra ¿por qué? En la escritura, es porque viene una razón de peso. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos es cambio de mentalidad. Arrepentido es hacer como la vuelta en U, regresar, no hacer lo mismo. Arrepentido tiene que ver con cambio de pensamientos, cambio en sistemas de pensamientos. Y Jesús lo que le estaba diciendo es, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que si ustedes no cambian su sistema de pensamiento, yo no voy a poder hacer nada en sus vidas. Yo no voy a poder, ustedes no van a poder entender lo que yo traigo para sus vidas. Lo primero que le dijo es arrepentíos. Y segundo, porque el reino de los cielos se ha acercado, se está acercando. ¿Quién se estaba acercando? Jesús era el que se estaba acercando. O sea, Él es la máxima expresión del reino, porque no hay un reino sin rey y no hay rey sin reino. Lo primero que dijo Jesús fue arrepentidos. Ahora, para las personas que, les voy a dar un ejemplo, supongamos que en esas personas que escucharon eso, no sé, fuera por un ejemplo que habían, no sé, 200 personas. Si de esas 200 personas, 20 personas tienen la revelación del arrepentimiento, esas personas tuvieron que haber llegado a su casa y tuvieron que haber dicho, wow, Jesús viene a sustituir mis pensamientos. Quiere decir que todo lo que este hombre diga, yo tengo que automáticamente asimilarlo porque eso es el reino. O sea que todas las palabras que este hombre va a decir tienen que ver con mi transformación. Y yo cada vez que escuche a ese hombre decir algo, inmediatamente voy a arrepentirme, voy a hacer la vuelta en U, voy a cambiar mi mentalidad, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a entenderlo. Si una persona tiene la revelación de que es el arrepentimiento y escucha a Jesús diciendo que fue lo primero que predicó, va a estar atento a todo lo que diga Jesús para inmediatamente sustituir sus pensamientos. Ahora, si una persona no tiene la revelación del arrepentimiento, ¿qué habrá dicho este hombre? Arrepentido, el reino no se está acercando. Pero ¿cómo el reino? Si nosotros ahorita estamos siendo oprimidos por los romanos y necesitamos un reino físico, ¿cómo es que este hombre? Porque el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los romanos. Y ellos esperaban un rey que iba a venir con un ejército, iba a derrocar a todos los romanos a punta de espada. Y aquí se acabaron los romanos y llegó el rey Jesús y ponemos la corona y aquí. Habían personas que pensaban eso. Pero qué importante es tener la revelación de algo que está diciendo Jesús. En este caso Jesús le dijo, primero arrepiéntanse y después aquí viene el rey. Aquí viene el reino. E inmediatamente vino las bienaventuranzas, que es como nuestra constitución en el reino. Y empezó a hablarle, bienaventurados los que hacen, los bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Entonces empezó a dar como en dónde teníamos que cambiar nuestra mentalidad para entender al rey. Y fíjense cómo Jesús estaba hablando en términos espirituales. Otra de las declaraciones de Jesús, hablándole a sus discípulos también. Lucas 17, 20 al 21. Lucas 17, 20 al 21, Jesús dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ellos le volvieron a preguntar algo parecido. Bueno, preguntaron, ¿cuándo es que viene el reino? Y Jesús le dijo, hey, el reino de Dios ya está entre vosotros. Ya les he enseñado, ya les he dado palabras, he insertado principios en ustedes, he entregado un mensaje que ¿se acuerdan que al principio les dije que se arrepintieran? O sea, cambien su mentalidad, empiecen a tomar todos esos mensajes que le he entregado, empiecen a su casa a implantar todo este sistema, porque en una casa que tome la palabra de Dios, el pensamiento de Jesús, y empiece a aplicarlo, en esa casa es la expresión del reino de Dios.
Y si aquí vemos como 100 casas aproximadamente, y en cada una de estas casas se implanta la palabra de Dios y cada papá, cada mamá empieza a tomar importancia, y no en las noticias, no en lo que dicen por aquí, no en lo que dicen por allá, sino en las palabras de Jesús. En esa casa está el reino de Dios. Y Jesús está diciendo, ahí está el reino, en todas las enseñanzas, en todo lo que yo estoy entregando. Fíjense cómo Jesús le habla a ellos, y ellos me imagino que se quedaron como que, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cuándo? Todo lo que Jesús le había enseñado ya. Qué tremendo, ¿no? Cuando es tener revelación acerca de algo. Y Jesús, como tenía la revelación clarita, porque él se la pasaba conversando con el Padre, de comunión, se paraba muy de mañana, oraba, buscaba, recibía todo lo que... Yo me imagino que Jesús como que recibía toda la agenda que iba a hacer en el día. Hey, vas a viajar a tal ciudad, te vas a conseguir con tantos enfermos, con tantos tal, y él iba y hacía, porque Jesús tenía una comunión con el Padre que sabía todo, me imagino yo que sabía todo lo que iba a hacer, lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir. Hey, yo vengo a decir lo que el Padre me dice. Hey, yo no hago nada si no lo veo del Padre. Él estaba totalmente unido y conectado con el Padre. Quiere decir que todo eso que él entregaba venía fresquecito para que ellos solamente se arrepintieran en su pensamiento y empezaran a vivir. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, directamente va a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso Jesús quiere insertar en nuestro pensamiento sus palabras, su reino. Otro versículo, Mateo 6:33, muy famoso este versículo, ¿a cuántos lo han leído? ¿A cuántos les gusta? Antes de Mateo 6:33 está hablando de las cosas, las que buscar, está hablando de que Dios tiene cuidado de nosotros, pero viene en el versículo 33 y dice, más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Otra vez vuelve y les dice, búsquenme a mí y me van a conseguir, y cuando me consigan, todas las demás cosas serán añadidas, porque Él es el que lo llena todo en todo, porque en Él estamos completos. Y Jesús siempre haciéndole la invitación a sus discípulos a que en Él está todo. Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es el que nos sacia, es el que es Él es el centro de todo lo que nosotros creemos. Y Él estaba hablándole en términos espirituales a sus discípulos. Entonces, unos apuntes por acá, muy importantes, que me gustaría también resaltar. La revelación general de Dios está en la creación. Y eso está en el libro de Romanos. Cuando vemos todo lo que ha sido creado, y les comento algo, los cielos aquí en Barranquilla son espectaculares. Mi hija se la pasa tomando fotos, sale a la ventana, toma una foto, siempre sale una nube de una forma, como que se está simulando una multiforme de formas que hay en las nubes de aquí de Barranquilla. No habíamos experimentado eso en Perú. En el Perú siempre el cielo está así como gris, no sé por qué. Pero cuando vemos a la creación, en la revelación general de Dios está en la creación, en los árboles, en las montañas. Cuando vemos todo eso creado, tenemos una imagen de lo que es Dios. Ahora, la revelación personal en la escritura podemos tener una revelación particular. Cuando vamos a la escritura, por ahí hay una imagen que me gusta mucho, está como un muchacho así viendo la escritura. Bueno, que hoy en día pues usamos la escritura en libro, ¿no? Pero hoy en día yo sé que los celulares pues también tienen la Biblia. Entonces, la revelación particular la conseguimos en la escritura, y allí es el margen, es el patrón. Dios puede decirnos cualquier cosa por medio de un sueño o audiblemente, pero si eso no está en el marco de la escritura, en el parámetro de la escritura, hay que saber que que allí nos damos cuenta si es Dios o no es Dios. Aún dice la escritura que si viene un ángel, habrían disfrazado de ángel y nos viene a contar cosas que no tienen nada que ver con Cristo, pues eso no es revelación de Dios. Entonces es importante saber que siempre que Dios nos habla algo, eso tenemos que verlo también en la escritura. Y bueno, esos eran unos apuntes que tenía acá que quería resaltar. Vamos a ver un ejemplo de
una operación de Dios. Está en el libro de Hechos, capítulo 10. En el libro de Hechos, capítulo 10, vemos a Pedro, quien era el que había recibido la revelación en aquel momento, y no solamente antes de este Hechos 10, en los primeros capítulos de Hechos, Pedro había predicado, se habían convertido 3,000 personas. Pedro sanaba con la sombra, decía que sacaban a los enfermos para que al menos la sombra de él los tocara. Pedro había sanado un cojo que toda la ciudad lo conocía, y cuando estaba Juan y Pedro y leyeron aquella palabra al cojo y fue sano, dice que toda la ciudad vio a ese cojo y reconocieron que era el que estaba inválido y que estaba cojo. Entonces él había hecho tantos hechos de parte de Dios, pero llega un momento de su vida donde él necesitaba una revelación de Dios para romper un mito y un paradigma religioso. Porque a veces nosotros también tenemos mitos y paradigmas religiosos. ¿Saben? Para contarle la historia, en ese tiempo los judíos no se juntaban con los extranjeros. Los judíos eran ellos y juntarse con los extranjeros era algo que ellos no, dentro de su paradigma religioso, no existía, no se concebía. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué si el mismo Jesús le dijo a los discípulos que serán discípulos en todas las naciones? Ya Jesús había dicho en su palabra que teníamos que ser discípulos en todas las naciones, y este mismo Pedro, que había escuchado eso de parte de Jesús personalmente, entonces ¿cómo va a pensar y dejarse llevar por una costumbre o por un paradigma de que no tengo que juntarme con los extranjeros? Y mire lo que dice Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo se lo mostró Dios? En ese mismo Hechos 10, dice que Pedro estaba en una azotea y se fue a orar. Y cuando estaba orando dice que le dio mucha hambre. Y Dios lo agarró ahí por el hambre y bajó un lienzo y bajaron, y ahí habían animales cuadrúpedos y aves, y entonces Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: oye, ¿cómo? Yo nunca he comido algo inmundo. Entonces Dios le dice: hey, lo que yo he llamado, lo que yo he llamado santo o no inmundo, o sea, como queriéndole decir, ya yo santifiqué eso. No le estés llamando, eso no es inmundo. Y eso lo hizo 3 veces. Y después que tuvo esa visión, Pedro se quedó meditando en el asunto. Y cuando Pedro estaba meditando en el asunto, ya Dios había enviado 3 personas a donde Pedro, para que esas 3 personas fueran a esa casa donde llegó Pedro a predicar el evangelio. Y Pedro entendió que la visión era que era una mentira de ese paradigma que él tenía. La caja estaba cerrada para él, la revelación estaba cerrada para él, y de repente Dios vino en una visión y le reveló algo a él. Y una vez que se reveló, ¿qué le dijo Pedro? Pues Señor, por favor, yo creo que estás un poco equivocado. Acuérdate que nosotros los judíos no nos juntamos con los extranjeros. ¿Qué hizo? Fue de una vez, predicó, y usted en su casa puede recrearse en ese capítulo que es espectacular. Dice que se derramó el Espíritu Santo, recibieron, y fue la apertura del evangelio a los gentiles, y aquí estamos nosotros todavía como una extensión de lo que Dios le reveló a Pedro en esa azotea. Damos gracias a Dios porque Dios le reveló eso a Pedro, porque si no, no estuviéramos acá nosotros. O sea, que de una revelación que una persona recibe, millones de personas aún todavía se siguen beneficiando. Después hubo otro que se llama Pablo, que vamos a leer un poquito de él. Pero sí se dan cuenta de la importancia de la revelación, de que Dios nos revele algo. Es clave, es importante. Vamos con otro ejemplo, y este me da un poco de risa, ¿no? Tiene que ver con la experiencia que Ananías vivió, porque Ananías era un creyente que estaba orando también, y vino Dios y le dijo, vamos, eso está en Hechos capítulo 9, del 10 al 19.
Solamente voy a leer la parte en el versículo 12, del 12 en adelante. Ok, del versículo 11. El Señor le dijo, levántate, vete. Miren la especificación de la revelación. Levántate, vete a la calle llamada, eso está en el versículo 11 del Hechos, capítulo 9. Vete a la calle llamada derecha y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, está orando. O sea, Saulo de Tarso estaba orando y viene Dios y le dice a Ananías, oye, vete a la casa tal, en la calle tal, o sea, y pregunta por tal persona, una especificación tremenda. Entonces miren lo que responde Ananías. Ajá. Y en una visión, estaba orando Pablo, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Acuérdense que él cuando recibió a Jesús duró 3 días. La semana pasada tocamos ese tema cuando el pastor lo enseñó. Entonces miren a Ananías. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de que este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes y los sacerdotes a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. O sea, como que diciéndole, hey, ¿para dónde me vas a mandar tú? ¿Será que me vas a mandar para que sea el primero que maten hoy? Este hombre ha hecho esto, ha hecho aquello, yo he escuchado esto, lo otro. Y ahora yo voy a ir, o sea, ¿por qué yo soy el que va a ir? Hay que ponerle las manos para que ahora él cobre la vista. ¿Será para que sea el primero que vea? Y de una vez sea yo el primer preso de la ciudad. Qué tremendo, ¿no? Entonces, pero el Señor le dijo, en ese momento la caja estaba cerrada. La revelación no había todavía llegado a la vida de él. Y el Señor le dijo, ve, porque he escogido a este hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Y entonces mira lo que hizo Ananías. Agarró unos cuchillos, una pistola como para estar pendiente. Ah, no, eso no lo dice la Biblia. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y al entrar puso sus manos sobre él y le dijo y habló con él. Entonces mira lo que le dijo Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venía, me ha mandado para que recorres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. O sea, como que le recordó, hey, ¿a qué? Me imagino que la experiencia que tuvo Pablo con él fue fuerte. Fue fuerte, ¿no? Entonces no me le recordó, hey, fue el que la experiencia de acá, ese fue el que me mandó, como que, hey, cálmate. Le puso, y bueno, obedientemente fue, hizo lo que hizo, y la caja para él se abrió, y él entendió, este es un hombre que va a ser usado, y gracias a Dios, pues el apóstol Pablo también fue utilizado para llevar el evangelio a los gentiles, y hoy en día nosotros también somos el resultado de eso, por un medio de una revelación, de alguien que tenía la caja cerrada, la caja fuerte cerrada, y vino la clave secreta, se abrió para su vida, y pues suceden las cosas. Bueno, ya estamos entrando a la parte final. Y este tema de la revelación, yo quería como comentar algo, porque nosotros tenemos hijos, hay jóvenes acá, hay adultos, y ese tema de la revelación es tan fuerte en nuestras vidas y es tan importante que nosotros deberíamos ser muy diligentes y muy celosos para que nuestros hijos reciban la revelación del Padre, para que vivan conforme a la revelación del Padre. Yo sé que a veces todos invertimos en la educación de ellos, para que ellos pues sean personas educadas, formadas, pero también ese tema de la revelación, deberíamos tener un enfoque para que ellos crezcan con revelación. Mi hijo, por ahí lo conocen como el discípulo en el béisbol. Y una vez yo le pregunté, hijo, ¿qué número quieres tú en tu camisa? Y él me dijo, yo quiero el número 13. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque eran 12 discípulos y yo soy el número 13, me dijo. ¿Quién le dijo eso? Su Padre que está en los cielos. Él estos días nos estaba diciendo, papá, es que yo no escucho a Dios. Y le preguntaba a la mamá, ¿cómo hago para escuchar a Dios?
Él me habla. Y yo, claro que te habla, pero ¿cómo hago para escucharlo? Bueno, habla con él y él te va a responder. Pues yo no sé, me imagino que en esa búsqueda que él tuvo, porque ¿de dónde salió que iba a tener el número 13? Porque era el discípulo número 13, yo no sé. Pero yo sí sé que en la Biblia Jesús le dijo a Pedro, hey, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el año 2020 tuve la bendición de participar en el avance apostólico, estando en Perú, nos conectamos virtualmente, y recibí algo espectacular por lo cual estamos caminando desde ese tiempo, los montes de influencia. Nunca había escuchado sobre eso en mi vida. Y ese día la persona que ministró habló de los montes de influencia, dice que estaba el de las finanzas, ayúdeme si se me pasa uno, el de las finanzas, el del gobierno, el de la educación, el de las artes, entretenimiento, deporte, la educación, la familia, la iglesia. Y yo no había escuchado nada de eso. Y ese hombre dijo, voy a orar para que las personas que están conectadas puedan sentir una manifestación de Dios, una señal, y dependiendo de esa señal, pues tú puedes tener un llamado a ese monte de influencia. Y sucedió así, estando en Perú, entendimos que teníamos un llamado al monte de influencia del deporte. Y desde allí estamos caminando y caminando y caminando. Así que yo le digo a los niños no están acá, pero los jóvenes, vayan al Señor y reciban la instrucción de cuál es el monte de influencia en donde Dios los quiere, en donde Dios les va a potenciar. ¿A dónde es? ¿Es en la iglesia? Bueno, prepárense porque van a ser pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Si es en el monte de las finanzas, bueno, prepárense. Si es en el deporte, pero Dios necesita que ustedes sepan, que ustedes se les revele a dónde es. Fíjense que Pedro estaba orando cuando vino en la visión del lienzo. Pablo estaba orando cuando vio que Ananías venía. Entonces la oración puede ser un medio por el cual podemos, igual está la comunión con Dios, tener la comunión con Dios allí. Y cuando lo que Dios te diga, vea la palabra, vea la palabra. Ahorita quisiera tener como un tiempo, después de hablar de todo esto, no sé si llamarlo un tiempo profético, porque yo les cuento que la primera vez que alguien me dio una palabra profética fue ¿alguien conoce al pastor Darley Castrillón? Estábamos allá en Guacara y yo veía que yo tenía 3 meses en la iglesia y yo vi que él dijo, bueno, los jóvenes que quieren recibir una palabra de parte de Dios. Y yo estaba sentado y se pararon varios jóvenes y yo estaba viendo eso como 3 meses en la iglesia y el hombre oraba por las personas. Y yo decía, no, me da miedo eso, yo no me voy a pasar por allá. Y yo, bueno, Señor, voy a ir para allá si tú quieres. Y cuando le dije eso, el pastor de jóvenes me dijo, hey, Carlos, pasa. Y yo, bueno, pasé. Y eran las 7:15. Y yo dije, bueno, Señor, si tú me vas a hablar a mí, háblame a las 7:30. Y me paré así. Y ustedes saben que cuando está predicando uno tique. Para ver por dónde viene el hombre. Estaba ministrándole al de al lado. Eran las 7:25. Y yo dije, me pasó por el frente y se fue para el otro. Y yo, 7:28. Y justamente cuando se me paró el frente, yo hice así. ¿Adivinen qué hora era? Las 7:30, de una vez me quebranté. Y él empezó a ministrar y me dijo, yo te veo predicando en las naciones de aquí a unos años. Y creer en esa palabra, pues he estado en Venezuela, he estado en Perú, hoy es la primera. Aunque no solamente predicar en un púlpito es predicar, porque predicamos en todos lados. En la casa, en el trabajo, en Perú subían los autobuses a vender y aprovechar y también lanzar la palabra de Dios allí. Y predicar es simplemente hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El que tiene la revelación de Jesús puede predicar donde quiera. El que sabe quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, puede hacerlo. Ayer estábamos con los jóvenes en el parque y inventamos una encuesta mundialista y estábamos predicándole a la gente con el tema del mundial. Y diciéndole, ¿serías capaz de correr una carrera o ir por una competencia donde te ganes un premio que te va a durar toda la vida? Y la gente decía sí.
y le hablábamos, bueno, si ganas el premio de Jesús, te va a durar para toda la vida. Y pudimos hacerlo bien bonito con los jóvenes allí. Así que me gustaría que en este tiempo la palabra de Dios es la exclusiva. Todos tenemos la escritura para que Dios nos revele lo que necesitamos. Pero si tú has leído la escritura y de repente hay algo en tu vida que no ha sido como claro, o de repente necesitas, hoy estábamos ministrando los nombres de Dios, las manifestaciones de Dios para nuestras vidas, y ese es el tiempo que vamos a tener ahorita, un tiempo corto. Bueno, yo digo corto, pero no sé lo que hace el Señor, donde podamos declarar o recibir: Señor, revélate a mi vida como Jehová Jireh. Necesito que te reveles a mi vida como Jehová Rafa. Necesito que te reveles a mi vida como Elohim. ¿Cuál es la manifestación? ¿Cuál es la revelación que necesitas? Y allí donde estás, o si se quieren, o si quieren ampararse, o si quieren, como ustedes deseen. Pero si la revelación que necesitas hoy llega a tu vida, camina sobre ella. Pedro negó a Jesús, se equivocó, pero después siguió adelante. Y lean los primeros capítulos del libro de los Hechos. ¿Quién fue Pedro? Damos gracias a Dios, Señor. Bueno, sí, si se quieren parar. Gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Ah? Si alguna persona desea también pasar acá al frente, está el equipo de liderazgo, están los pastores, a los cuales también en este tiempo pueden ser direccionados por el Señor para orar por una persona que quiera pasar al frente. Si es por sanidad, si es por provisión, Dios, cada quien sabe cuál es la necesidad que tiene de parte de Dios. Yo solamente voy a orar y después los dejo con esta administración. Saben que el primer día que yo fui a una congregación, me llamó mucho la atención cuando me dieron la bienvenida. Me abrazaron y me dieron la bienvenida y me dijeron: esta es tu casa. Y la historia ha sido, no la voy a contar, pues eso para otro día. Si tú estás aquí por primera vez y sientes la necesidad también de que Dios se revele a tu vida como el Señor, porque lo necesitas, pues también la invitación es para ustedes. ¿Para qué? Para que la revelación de Jesús pueda entrar a tus áreas de vida, las que necesitas, y puedas caminar con Él, y seguro tu vida va a ser transformada. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Hoy colocamos nuestro corazón una vez más delante de ti, Señor, para decirte: ven y revélate a nuestra vida, revélate a nuestro espíritu, Señor. Queremos entenderte más. Queremos que la clave secreta de tu revelación abra y podamos ver y descubrir y sea manifestado lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.